¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Hola amigos, soy Juan Tábara de Carros OK. En el programa de Carros OK en la radio de hoy día he venido comentando sobre la necesidad de comprar o no un vehículo nuevo. ¿Para qué te vas a comprar un carro nuevo si el que tienes está bueno? En el segundo segmento he tratado de los mantenimientos que se deben hacer si no hay mucho dinero. Uno arregla el carro y le hace los mantenimientos correspondientes. En el tercer segmento, los mantenimientos que le corresponden al carro casi desde el inicio y hasta los 30, 40, 50 mil kilómetros que uno cambia neumáticos. Los neumáticos son prácticamente uno de los componentes más importantes que hay que renovar, pero no solamente ellos. Cuando el vehículo ya hay que cambiar neumáticos, hay que fijarse también si, por ejemplo, en el caso de los 50 mil kilómetros que tenga el vehículo o 60 mil, dependiendo del tipo de la procedencia del neumático, hay que revisar también si los discos de freno están en buenas condiciones. Si los discos de freno solamente requieren una rectificada, o sea, requieren ser rectificados, se puede rectificar, le pasan el torno y ese surco que va quedando después de cada frenada, uno frena y va generándole en el vehículo como un surco. Eso es consecuencia del desgaste que va teniendo el vehículo, y en este caso, si los discos ya están gastados de repente a los 60 mil kilómetros, ya solamente requiere rectificarse. Bueno, se puede rectificar, se le pasa el torno y ahí queda. Pero hay vehículos que de repente, por la forma como se conduce, ya esos discos ya no aguantan una rectificación más. Entonces, por lo tanto, ya hay que botar los discos y hay que cambiárselos. Y el costo tienen ustedes que ir presupuestándolo porque no es barato. Tomen en cuenta que dependiendo de cómo conduzcan, de repente los 50 mil o 60 mil ya tengan que cambiar discos. Puede ser que dure mucho más. En mi caso particularmente, por ejemplo, yo he cambiado discos a los 150 mil kilómetros, pero he visto gente que conduce mal y los cambia cada 50 o los 60 mil kilómetros, y algunos hasta en menos tiempo, y eso es por la forma como se conduce. Entonces, aquí tienen que tomar en cuenta que los elementos más caros del costo de la reposición de las piezas, por ejemplo, son los neumáticos por un lado, por otro lado son los discos de freno, por otro lado son los amortiguadores. Por los amortiguadores se cambian dependiendo también de cómo se conduzca. En mi caso he cambiado los 150 mil kilómetros. Hay gente que cambia los 60 mil, y también hay vehículos que tienen palieres, se malogran los palieres, hay que cambiar esos palieres. Entonces fíjense ustedes si su vehículo tiene palieres para que se lo cambien. Lo otro que es muy importante, cada 50 o 60 mil kilómetros se hace el cambio de la faja de distribución o el kit completo de la faja. La faja viene con rodaje y templadores, y eso se cambia entre 50 y 60 mil kilómetros para vehículos franceses, casi siempre. La mayoría de los franceses establecen que estas piezas, estos componentes se cambien a ese kilometraje, 50 mil o 60 mil en el mejor de los casos. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con marcas coreanas. Cambia también a ese kilometraje la cadena, la faja de distribución, y ya hay vehículos de otras procedencias que se cambian cada entre 60 y 80 mil, entre 80 y 100, entre 80 y 90. A veces hay vehículos, yo he cambiado los 90 mil kilómetros, por ejemplo, un vehículo
japonés. Un vehículo japonés se cambia casi siempre a los 100.000, pero por medida de seguridad se lo he cambiado a los 90 o no, menos de 95.000 kilómetros. Entonces, fíjense ustedes que tienen que seguir ustedes las reglas para que no se afecte. Y el costo, eso es lo que tienen que evaluar, porque el problema cuando uno no hace un presupuesto, eso significa que en algún momento va a afectar la economía familiar, y la economía familiar significa afectar a los hijos y afectar a la esposa, o afectarse uno mismo si vive solo, ¿no? Se afecta uno mismo, ¿por qué? Porque de repente va a tener que usar menos la luz, o va a tener que usar menos la computadora, o va a tener que usar menos la lavadora, y tratar de gastar siempre menos luz para poder equilibrar el presupuesto, y de repente van a tener que dejar de usar el carro más seguido para usarlo de manera temporal o esporádica, de manera tal que el presupuesto llegue a tener un balance. Si ese balance es desfavorable, ustedes se van a afectar, pero si ese balance es favorable, entonces van a poder equilibrar el presupuesto. Lo peor es no tener dinero para pagar lo que uno ha consumido, y ahí está el grave problema de mucha gente que termina usando el plástico o la tarjeta de crédito para pagar esos consumos, que dicho sea de paso, si uno saca dinero de la tarjeta, entonces ya va a terminar afectado muchísimo, porque el dinero de la tarjeta de crédito tiene un costo muy alto. Entonces, sigan ustedes las reglas, el vehículo, háganle mantenimiento que corresponda, 60, 70 mil kilómetros, cámbienle la faja de distribución. Hay vehículos que tienen cadena, esa cadena ya se cambia casi a los 180, 200 mil kilómetros. Y así ustedes van a ir planificando sus gastos. Los amortiguadores, hay gente que cambia a los 50 o 60 mil. En mi caso, repito, he cambiado los 150 mil. Pero tomen en cuenta, porque de repente el vehículo que compraron es un vehículo que no tiene mucho ciclo de vida, sus componentes. Entonces van a tener que ingresar al taller de manera más prematura. Por lo tanto, cuiden el vehículo y lleven a que el consumo de todo no sea tan alto, para que de esta forma ustedes ahorren y no se perjudiquen el bolsillo. Entonces, ahí tienen, amigos, los mantenimientos que son mucho más caros. Hay que hacerle los mantenimientos de rutina correspondiente. El líquido de freno hay que cambiarlo sabiendo exactamente qué es lo que les dijo el mecánico, o les dijo el especialista sobre sus frenos. Llévenlo primero para que vean y para que sepan las condiciones de los frenos, cómo están, y también lo que se viene aparte. Lo que no he tomado, por ejemplo, en cuenta en este momento, y acabo de recordar, es el tema del aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un filtro micrónico, que ese filtro se ensucia mucho, y si se ensucia hay que renovarlo. Lo pueden cambiar entre 30, 40 mil kilómetros o 50 mil, dependiendo de cómo usen el vehículo. Lo otro que también influye en un gasto más o menos regular es la batería. Una batería está más o menos en Perú entre 250 a 350 a 400 soles, y un poco más si son algunas de marca. Entonces, aquí tienen que tomar en cuenta que la batería le va a durar, dependiendo si es la sellada, 3 años les va a durar. Eso significa que si en el año recorrieron ustedes más o menos 15 mil, cada 45 mil kilómetros, pueden estar pensando en cambiar una batería si esta batería es sellada. Pero si la batería no es sellada, entonces la batería solamente va a durar año o año y medio. Ahí tienen que tomarlo en cuenta para que sepan exactamente qué es lo que se viene. Luego, ¿qué mantenimiento necesitan ustedes también presupuestar? Es el mantenimiento del cambio del aceite de caja. El aceite de caja puede durar unos 50 mil kilómetros. Cambien ese aceite de caja, porque si no van a terminar rompiéndola, porque se pone muy duro y entonces así no se puede conducir. Cámbienle eso y vean ustedes adicionalmente qué es por ahí lo que tienen que hacer. De repente por ahí hay un golpecito, un choquecito que le hicieron al carro y que no lo tenían presupuestado. Lamentablemente, para que el vehículo no se siga afectando, van a tener que llevarlo a un taller de planchado y pintura para que lo hermosee. Una vez que ya esté hermoseado,
ya ustedes pueden con ese carro tener mucho más tiempo. Por otro lado, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de la pintura. La pintura puede ser que nos dure, hay marcas que dan garantía de 10 años para la pintura, pero de repente la pintura se afectó porque lo dejamos expuesto al sol o lo dejamos expuesto el vehículo a la lluvia, entonces la pintura no nos dura los 10 años que nos dijo el fabricante, de repente termina afectándose y a los 5 años ya tenemos que renovar. Eso tienen que verlo para que no se afecte. En la parte del tratamiento del vehículo, por ejemplo, en el caso de que el vehículo tiene cuero, van a tener que hacerle también un trabajo bueno cada cierto tiempo cuando ingresan el vehículo al taller, para que no se terminen afectando. El cuero tiende a afectarse, tiende a quebrarse si este no ha sido bien tratado, y entonces lo recomendable es que ustedes a ese cuero le den la importancia correspondiente para que lo mantengan siempre en buenas condiciones. Las bujías, no toqué el tema de bujías, un afinamiento completo puede hacerse más o menos a los 20 o 25 mil kilómetros. Un juego de bujías, las convencionales, pueden durar en promedio unos 10 mil kilómetros, en algunos casos otras 20 mil o 25 mil kilómetros. Y es mejor de repente comprarse unas bujías de mejor performance que pueden durar 60, 80 mil, 150 mil o 200 mil kilómetros, con lo cual tienen un mejor rendimiento, el vehículo va a rendir mucho mejor. Con bujías nuevas, tienen que cambiar también los filtros de aire, filtro de aceite, filtro de la gasolina, que en algunos casos todavía se puede retirar, y hay en algunos casos, otros casos, que ya el fabricante no permite que se retire ese filtro no permite que se saque ese filtro, ya es un filtro que digamos que está interno dentro del tanque, y ahí la cosa cambia. Entonces fíjense ustedes ahí los mantenimientos que tienen que hacer. Los más caros van a ser el cambio de neumáticos, el cambio de amortiguadores, el cambio de las pastillas de freno. No son muy caras. Las pestañas, eso sí tienen que cambiarle. O sea, eso el vehículo necesita que ustedes lo revisen permanentemente. Si por ejemplo el vehículo le hicieron una afectación a los aros se doblan también, entonces eso tienen que llevarlo a hacer el mantenimiento antes de que se siga averiando, porque un neumático, un aro averiado va a terminar afectando a la llanta, va a terminar afectando al vehículo. Un vehículo en buenas condiciones da gusto manejarlo, y da gusto siempre tenerlo bien conservado. Por eso es que ustedes deben mantener el vehículo en buenas condiciones. Pregúntele siempre al mecánico, al taller de la marca, cuáles son los mantenimientos que se vienen, o pueden revisarlo también directamente en el libro del propietario, en el manual del propietario. Ahí están los mantenimientos respectivos que hay que hacerle. El afinamiento completo, dependiendo de cómo lo conduzcan, hay vehículos que se hace cada 25, cada 30 mil kilómetros, dependiendo cómo se use, van a hacerle ese mantenimiento, que en algunos de los casos se trata solamente de cambio de bujías, limpieza de los inyectores, limpieza del obturador también, y ahí suficiente. Pero en algunos otros casos ya hay que hacer otros ajustes respectivos. Entonces ahí tienen, amigos, ustedes toda una información que les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones acertadas cuando decidan comprar un vehículo nuevo, y nosotros les recomendamos un vehículo seminuevo o usado. Mejor un seminuevo o un usado que comprarse un nuevo, que nos va a dar demasiados problemas, porque no estamos todavía con los bolsillos holgados, y entonces si nos metemos en un crédito vamos a asfixiarnos. Es mejor mantener la prudencia, mantener la tranquilidad para poder tomar decisiones acertadas. Bien, amigos, los espero la siguiente semana. Revisen nuestro sitio web. Carros OK tiene diferentes plataformas. Una de ellas es la tienda donde pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, y
A través de la creación de una cuenta pueden ustedes revisar continuamente esta para saber quiénes son los interesados cuando publique un carro. Los espero la siguiente semana con Carros OK en la radio.